¿Sí? Bueno, ahí pongo a grabar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta, vamos a bajar un cachitito ahí, a esta nueva clase, nueva entrega de la saga de Comunicación 1, versión segundo cuatrimestre. En realidad es algo así como la segunda parte de la clase que habíamos iniciado la semana pasada a trabajar sobre el texto de María Victoria Sánchez Balduí, que nos aproxima a trabajar justamente conceptos de un nivel de abstracción un poco más grande que los que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, a partir del texto despejamos conceptos como estereotipo, fetiche, de construcción, volvemos a hablar de representación, ¿no? Hay unos conceptos que vamos a trabajar. Me gustaría escucharlos y escucharlas haciendo una especie de síntesis antes de compartir las imágenes de cuál es el centro del artículo de la autora, qué toca, bueno, alguien que nos pueda hacer una especie de síntesis conceptual de el texto que estamos trabajando. El que quiera o la que quiera puede hacerlo tranquilamente. Sin vergüenza, ¿eh? Así lo usamos un poco como termómetro de cómo vamos, etcétera, etcétera, pero me gustaría escucharlos. Vamos, alguien, alguien que abra el micrófono, que cuente. Puede ser esto, profe, de que habla del estereotipo de la imagen, ¿no? Como algo que es una síntesis, eh, pero como a modo, digamos, cultural de lo que vemos. Entonces busca eso, como que sea una situación repetida, digamos, o que veamos una situación repetida y está tan marcada o sea, es tan pequeña la síntesis que la podemos ver como muy marcada en diferentes eh, como ámbitos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro lo primero que asocia es ese pensamiento como muy cortito, digamos, y directamente lo asocia con lo que está viendo y lo interpreta junto. Bien, sí, está muy bien, Román. A ver, hagamos al revés, si no se nos hace muy cuesta arriba. Alicia me dice ahí, bueno, profe, yo no lo leí. Agustina, Bramardi, ¿qué te acordás del texto? Sí, vamos así contando. Irupé, Profe, sí. ¿puedo hablar? No, no, vamos a hacer al revés porque si no, Juan y Román son los que más o menos van siempre, pero me gusta escucharlos y escucharlas y vamos intercambiando un poquito. A ver, Irupé, Agustina, Camila, Rafael, Selena, quiero escuchar otras voces. Sebastián, Ferreira. Quiero, Román lo que hizo fue, Selena avisa que yo no lo leí. Bueno, vamos a cambiar la metodología entonces porque no es la idea que venga yo a exponer sin ningún tipo de intercambio, es muy poquito. O sea, generalmente Román, Juan y algún otro chico, pero no es esta la idea. O sea, que yo venga y que nadie, digo, no se justifica mucho. De los chicos y de las chicas que nombré, ¿quién puede abrir el micrófono y contar algo del texto?
¿No? Profe, Sí, Juan. yo algo que rescaté del texto, ahora que me acuerdo, el tema de que habla de los estereotipos, de cómo pueden tener tanto una connotación tanto positiva como negativa, y depende de los de ciertos factores o ciertas características puntuales, y solo se agarra de eso para, por así decir, describir a ya sea una persona o un grupo. Sí, muy bien. Muy bien, Juan. Va por ahí, exactamente. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Camila Cáceres, tampoco pude leerlo. Guadalupe, Danae, Malvina, Daniela. Tengan en cuenta, tengan en cuenta que, insisto en esto, la dinámica, si ustedes no leen los textos, difícilmente puedan analizar las imágenes y demás. Esto tiene clara repercusión, pero clara repercusión en los parciales. O sea, ningún tipo de dudas. O sea, esto lo que genera, porque no es una cuestión que yo les estoy diciendo ahora un texto y los estoy sorprendiendo. Lo hablamos el martes pasado. Dijimos, chicos, leen los textos, hacemos esto, hacemos. Es un texto de 10 páginas. A mí no me tienen que pedir disculpas porque yo no les pido nada, digamos, pero digamos, tengan en cuenta que esta situación de no lectura de los textos es la que repercute después en los parciales y es la que nos va a hacer un poco replantear la modalidad de los exámenes de evaluación. No hay lectura de los textos. No es la idea que nadie lea los textos, sobre todo porque hay una decisión de que los textos sean medianamente accesibles, que tengan una semana para leerlos. De hecho, si somos un poco más claros, hasta 2 semanas tuvieron para leerlos. Pero bueno, nada, claramente esto nos afecta y nos impacta en la dinámica de las clases. O sea, nosotros proponemos, miramos las imágenes, pero bueno, como les vuelvo a decir, e insisto en esto mismo lo vamos a repetir el martes que viene. O sea, el martes que viene la idea, fíjense que estoy yo solo, están todos con las cámaras apagadas. Nadie lee los textos. Y es difícil. Es complicado. Bueno, no vamos a hacer análisis de imágenes. Lo vamos a dejar pendiente. No sé, vamos a ver, la semana que viene claramente avanzo a otro texto. Avanzo a otro texto, tampoco tienen mucho para preguntar, porque al no leer los textos no me animo a preguntar porque voy a meter la pata, porque debería haberlo leído y demás, y así llegamos al parcial. Vamos a compartir imágenes. Vamos a compartir la pantalla y les voy a mostrar un documental que habla justamente del proceso inverso, digamos, ¿no? Lo que muestra el texto de Sánchez Balduví es básicamente cómo desde un lugar externo, como es un grupo o un equipo de diseñadores y de una fundación, proponen una campaña para juntar fondos para la comunidad Cuomo, ¿no? Esto lo charlamos la semana pasada. Y hacen un recorte, una selección de imágenes que refuerzan los estereotipos que ya están circulando culturalmente. Uno de los elementos más importantes a deconstruir es quién posee la tecnología y quién financia la campaña. Es decir, es una mirada extraña, una mirada de afuera, una mirada, si se quiere, colonizadora, ¿no?
porque refuerza un estereotipo mostrándolos como vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, una opción, este trabajo que hizo un equipo de docentes de la universidad, de poner los dispositivos y la tecnología en manos de la propia comunidad QOM para generar ellos sus fotografías, su testimonio, explicarlos y demás. Fíjense, miren, vamos a verlo. Profe, una consulta. Profe, No ¿el tiene video sentido, tiene ¿no? El sentido? video. De la antropología social, que nos convocamos con un fin específico, que fue atender los reclamos de las distintas comunidades, de los pueblos originarios, que estaban pidiendo para que se retire de exhibición los restos de sus antepasados. Creemos que hoy las comunidades originarias, los pueblos originarios, están tomando mucha fuerza. Ahí se ve más organización, y ha cambiado, creemos, históricamente lo que es la mirada hacia los pueblos originarios. Hemos decidido acompañar este trabajo con una muestra de fotos que le hemos llamado Prisioneros de la Ciencia, porque es el denominador común de estas fotografías, donde aparecen los pueblos originarios retratados, eran prisioneros. Estas imágenes hablan más del blanco que de los indígenas. En ese sentido, el valor documental que tienen estas fotografías es muy alto, porque nos muestran lo que fue la connivencia de los científicos y fotógrafos para lo que es el genocidio con los pueblos originarios. Bueno, la muestra es doble en este caso, se llama Pueblos Originarios Dos Miradas. Del lado izquierdo de la sala van a tener la muestra del proyecto Raíces. La muestra se llama Los Ojos de la Tierra y son fotografías estenopeicas tomadas en las comunidades Com y Mapuche entre el 2005 y 2011. Del lado derecho de la sala es una muestra que se llama Los Prisioneros de la Ciencia. Son fotos tomadas en los ingenios de finales del siglo XIX y principios del XX. La idea del proyecto Raíces es que las fotografías las hagan las propias comunidades. Desde el 2005 estamos dando fotografías estenopeicas. Somos parte de este proyecto que lo que hacemos es básicamente hacer lo que nos gusta, enseñar fotografía. Elegimos la manera más simple de la fotografía, que está en una locura, revelamos con agua de lluvia y salieron estas fotos hermosas que están acá. La familia. Voy a intentar hacer idea. Alla all'opportunità la sorta di la partecipazione alla attraverso il
trabajaron en libro, ellos fueron los que sacaron las fotos con celulares. Bueno, ahí fotos nuestra identidad, nuestra cultura y también nuestra la casa a toda la gente de la ciudad. Bueno, y anima de fecha de la actividad de la universidad. Bueno, agradecer el paso para la oportunidad. A la tentativa de sacarnos. Tenemos que dar el voto. Una vez que se intentaron de proponer nosotros tenemos confianza en este proceso de reconocimiento de tantos derechos en Argentina. Se va a avanzar con más firmeza en el reconocimiento del derecho a la tierra, en el reconocimiento del derecho a tener y a expresar su cultura de los pueblos originarios. Nos sentimos muy contentos de poder pensar y estamos poniendo publicidad un periodísimo granito de arena para seguir avanzando en ese sentido. Una vez más, gracias a todos y gracias además por los agradecimientos que deben enviar el Centro Cultural, que se siente muy feliz de poder hoy presentar esta muestra. Genocidios. Cuando hablamos de campos de concentración, desaparecidos, torturas, asesinatos masivos, robo de bebés, a toda mi... Bueno, hasta ahí. Esperen que salgo de acá. Voy a poner igual en el chat el link. Mi generación remite de inmediato Esperen que lo fue la saco de dictadura acá. militar y creo que muy... Ahí está. Para que lo puedan levantar y en todo caso volver a verlo. Esperen. Ahí preguntaba Alicia. Bueno, mírenlo de igual de vuelta. Algo había ahí. Quiero ver si tengo. Profe, Sí. bueno, no sé si ya lo leyó en el chat, pero el audio no se escuchaba bien del video. Pero son más que nada testimonios, ¿no? O sea, Sí, igual yo hay. veía en algunas partes que hablaban personas, supongo yo, que eran de parte de la comunidad y todo eso, ¿no? Igual ahí puse el link. Ahí lo levantan, Bueno, Juan, todos, y en todo caso lo vuelven a escuchar. Es muy sencillo, básicamente, y explicaban cómo la sala estaba dividida en dos tipos de miradas sobre los pueblos originarios. Una, sí, muy en sintonía con la campaña que nosotros estamos viendo, y otra, una campaña producida, pero desde la propia comunidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es la mirada? ¿Qué fotografían y qué no? ¿Cómo se posicionan ellos? ¿No? Todas estas cosas que marcamos en el texto de María Victoria Sánchez Balduví, desde un tipo de producción fotográfica y una campaña desde otro lugar. Ahí está un poco la diferencia, digamos, ¿no?
Lo recuperan desde ahí y lo van a poder ver. Bueno, dos o tres cosas recuperadas del texto de la campaña QUOM. No quedó del todo claro, más allá de la cuestión conceptual, cuál era, por ahí por lo menos en los poquitos que pudieron hablar, cuál era la idea del texto. Sí hicieron más hincapié o eje en algunos aspectos conceptuales, digamos, ¿no? Concepto de representación, concepto de estereotipo, concepto de fetiche, son algunos de los conceptos centrales. Habla de la cuestión de la identidad, algo recuperábamos la semana pasada. La identidad se construye de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, estando en un constante proceso de cambio y de transformación. Lo que hay en esa campaña respecto de los pueblos originarios es una mirada anacrónica, es decir, una mirada que los petrifica como comunidad, ¿no? Está bien verlos en esa condición porque es lo que se espera de una comunidad indígena, verlos vulnerables, verlos indefensos, verlos... Tengo una persona en sala de espera, no sé quién es. Sala de espera. Bueno, lo que hace la campaña fotográfica es apelar a diversos imaginarios que ya están incorporadas en nuestra cultura o en nuestra forma de leer la realidad, ¿no? Estos imaginarios, dice la autora, permiten que se produzcan representaciones totalizantes de la sociedad, donde se presenta un orden, donde cada elemento tiene su lugar, su identidad y su razón de ser. Estos imaginarios sociales, o a través de estos imaginarios, una colectividad, es decir, un grupo social, demarca su identidad elaborando una representación de sí misma. Marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales. Expresa e impone ciertas creencias comunes. Lo que decíamos la semana pasada. Quienes realizan la campaña, a pesar de que están parados en una acción propositiva positiva, con intenciones teóricamente buenas y demás, reflejan en su producción fotográfica un escenario descontextualizado. Es decir, la puesta en escena de la fotografía es hacia un armado, una puesta en escena de la realidad distorsionada. Los muestran semidesnudos, en posiciones corporales vulnerables, a espaldas del desierto, con la imagen de inmensidad atrás, de abandono, ¿no? Las representaciones que transmiten conectan, coinciden con esos imaginarios sociales que tenemos de los pueblos originarios. Lo que hace el estereotipo, dice la autora, es reducir una realidad que en sí misma es compleja a hacer prevalecer una identificación hacia rostros y posiciones corporales que reflejan incapacidad. Las fotografías transmiten o buscan impactar en las representaciones, simplificando la cultura y la identidad indígena y sintetizándolo o sintetizándola a una identidad vinculada a una situación de pobreza. Por ejemplo, el anciano, lejos de ser representado desde la sabiduría de los años, desde una identidad indígena que lo pueda enorgullecer, es presentado como un hombre que espera, que no actúa y que tampoco cuenta con una comunidad que lo acompañe, ya que está solo, de brazos cruzados y sin poder mirar a la cámara. Los rostros se muestran tristes y los cuerpos en una actitud de espera.
citando a Clifford, que es también un culturalista fundamental de la década del 90, la autora plantea y propone que las personas incluidas en las fotografías representan un estereotipo de sí mismos pensados para que los consuma el blanco. Es decir, nuestra mirada está entrenada para ir a encontrarse con esas fotografías tal y cual como están planteadas. Dice, la campaña busca mostrar lo que el público no ve, hacer presente la existencia de esos pueblos indígenas del Chaco, operando desde allí construcciones que visibilizan y visualizan determinados aspectos, invisibilizando otros, permaneciendo determinados aspectos como tabúes, realidades que no pueden ser vistas por el espectador. Todo lo que permanece oculto queda librado a la imaginación del espectador. Y al quedar librado a la imaginación, nosotros como usuarios tomamos las representaciones anteriores que ya tenemos para poder decodificar o comprender esas imágenes. Esas representaciones que tenemos son las que están colonizadas. Por eso las vinculamos a estereotipos que ya tenemos incorporados culturalmente, digamos, ¿no? Esa fotografía como un discurso visual está cargado de estereotipos y se elabora bajo un régimen de visibilidad. El primer texto que trabajamos, que era el de María Laura Caso, ella habla de un régimen de visibilidad, ¿no? Estamos como entrenados para poder ver una cosa y no la otra. Más tarde lo vamos a retomar. Hay un concepto importante que es lo que se llama la economía visual, ¿no? Un concepto, la autora lo cita sobre el final del artículo para explicar parte de la campaña o aspectos más técnicos que tienen que ver con la composición de las imágenes elegidas para formar parte de la campaña. Es posible, dice Balduví, pensar en el proceso de producción de estas imágenes desde lo que la autora postula como los principios de una economía visual. Una economía visual implica 3 niveles de organización. Uno básico, que incluye a los individuos y a las tecnologías que producen las imágenes. Un segundo nivel de análisis, que son la circulación de las imágenes mismas como objetos visuales. Y el tercero, que son los sistemas culturales y discursivos a través de los cuales las imágenes se aprecian, se interpretan y se les asigna valor. Fíjense, el concepto de economía visual es un concepto muy amplio que incluye por lo menos 3 niveles. Esto para corrernos del lugar de la ingenuidad de contemplar una imagen así nomás, ¿no? Lo que dice la autora, siguiendo a Poole, que es otra autora que trabaja el concepto de economía visual, dice: todo lo que hay en el acto de ver es estudiado, si se quiere, por una disciplina o por un área que se llama la economía visual. ¿De qué se ocupa la economía visual? De analizar estas 3 dimensiones del acto de ver una imagen. El primero es interrogarse por esto, ¿no? ¿Quién produce las imágenes? Y acá vienen todas las lecturas críticas y de deconstrucción. ¿Quiénes son? En este caso, en la campaña QUOM, quienes producen las imágenes. Blancos, de clase media, media alta, profesionales, ¿no? Pero es todo un recorte. ¿Quiénes la producen? Por eso mirábamos el video, ¿no? ¿Quiénes tienen la tecnología? ¿Y qué tecnologías? Ese es el primer nivel de análisis. El segundo es por dónde y cómo circulan esas imágenes, objetos visuales. Tiene un carácter, en este caso la campaña, fuertemente extractivista, porque probablemente los destinatarios de esa campaña no sean los propios pueblos originarios o la propia comunidad QUOM. Entonces se extrae toda esa información para hacerla circular en lugares donde
son inaccesibles para los pueblos originarios. Las redes sociales, afiches en las grandes urbes, medios masivos de comunicación que no tienen presencia ahí en el impenetrable, ¿no? De vuelta, un segundo nivel de sometimiento. Y el tercero, esto que decíamos recién, los sistemas culturales y discursivos a través de las cuales las imágenes se aprecian, se interpretan y se les asigna valor. ¿Cuál es ese esquema, esa matriz de representaciones que nosotros ya contamos para poder leer esas imágenes? Son las 3 dimensiones de la economía visual, elemento fundamental para las próximas evaluaciones, ¿no? Hay un concepto que es muy importante en esto, que es el concepto de mirada anacrónica. La autora lo plantea también, ¿no? Anacrónica quiere decir que como que es a destiempo, como que está fuera del tiempo, ¿no? Ana o an viene de negación y crónico del tiempo. Entonces, ¿qué dice la autora? La autora lo que dice es que tenemos la impresión y la sensación de que nuestra cultura blanca, europeizada, ilustrada, evoluciona, cambia, se reinventa, ¿no? Somos una cultura en movimiento, la nuestra, pero no la de los pueblos originarios. A los pueblos originarios los petrificamos en el tiempo y tienen que ser así como los vemos. Ignorantes, indigentes, pobres, vulnerables, semidesnudos, con expresión triste, ¿no? Eso es lo que nuestra cultura espera de la cultura de los pueblos originarios. La nuestra sí evoluciona, si existiera esa palabra, se reinventa, se resignifica, se mueve. La nuestra sí, la de ellos no. Esta es una percepción que nos atraviesa. ¿Cómo lo dice la autora? La autora dice, si bien las realidades al interior de las comunidades indígenas a través de los años han ido cambiando, las representaciones que se hacen de las mismas a través de la circulación de fotografías presentan una recurrencia hacia estereotipos que se reactualizan en el tiempo en función de imaginarios preexistentes. Es decir, hay una preponderancia injusta a las movilidades culturales. Digo esto, lo decíamos la semana pasada, cuando lo traducimos en palabras, ¿no? O sea, a los pueblos originarios se espera de los pueblos originarios eso, su cultura petrificada, ¿sí? Allá. Por eso nos asombramos, ¿no? Por eso los comentarios en los medios cuando decimos, ¿no? Bueno, al final se dicen que son indios, pero andan en 4x4. Como si una Tienen cosa fuera iPhone. excluyente de otra. ¿No? Por Sí, ser pueblo. totalmente. A ver, Fernando. No, que digo que sí, que es normal eso, que una vez que cuando se saca al originario de esa imagen, se lo enajena de su identidad. Tipo, se lo deja de interpretar como un originario. Claro, es tal cual, Fernando. Y en esto tienen muchísimo que ver las usinas de los medios masivos de comunicación, los diarios, ¿no? Los medios que reproducen estas miradas penitenciarias respecto de las dinámicas culturales. Es decir, esto es lo que circula. Estas son las percepciones que nosotros arrastramos culturalmente. Cuando los pueblos originarios acá en nuestra zona defienden los territorios que además están resguardados por las constituciones provinciales, del avance de los avances petroleros, etcétera, etcétera, de los territorios, la mirada en general, colonizada del sentido común, es una mirada castigadora. Hasta peyorativamente. Se los tilda de
que hacen negocios, de que son especuladores, ¿no? En términos de una sociedad como la nuestra, exclusivamente especuladora, capitalista. Ahora, nosotros sí podemos, los pueblos originarios no. Es como que la imagen petrificada queda ahí. Así tienen que ser. Eso esperamos de eso. Bueno, ¿no? Hace falta nada más elegir una nota al azar de cualquiera de los diarios regionales que involucren a pueblos originarios y mirar los comentarios. Ahí van a encontrar esta colonización del sentido común. Nuestra cultura evoluciona, se moderniza, se resignifica, se moderniza. Los pueblos originarios no. No, allá. Esa lectura es la que está en la campaña de Sánchez Balduví. Por supuesto, las intenciones de los diseñadores y diseñadoras que hacen la campaña son las mejores, buscan juntar fondos para comunidades que han sido abandonadas históricamente por el Estado, castigadas, con un montón de, ¿no?, deforestación de sus pueblos, alteración de su vida comunitaria, incursiones violentas de las policías, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando analizamos técnicamente la campaña lo que hace, fotográfica digo, ¿no? La campaña fotográfica lo que hace es reforzar ese estereotipo que ya está instalado. Por eso es tan disruptivo las campañas como las que veíamos recién en televisión. Bueno, ¿cuál es el camino? Al revés. El camino es este. El camino es poner la tecnología en manos de los pueblos originarios y que ellos hagan las fotos. ¿Por qué no? Hay una relación con la tierra distinta, hay unos hábitos y prácticas comunitarias distintas. Pero digo, ¿no? Eso es lo que está girando en torno a la relación con los pueblos originarios. Las fotografías de la campaña lo que hacen es apelar a imaginarios que ya están tejidos culturalmente y que es necesario problematizar, interpelar desde estas lecturas críticas, desde estos procesos de deconstrucción para poder interpelarlos. Pero no para poder interpelarlos solamente desde un plano moral, sino también porque ustedes van a ser los futuros profesionales. Entonces, de vuelta, hoy estoy enojado. El compromiso es la lectura. Es la única forma de que la práctica profesional que ustedes vayan a hacer la puedan desandar o desanudar desde herramientas comprometidas, profesionales y más. Si no, lo que hago es ser un elemento fordista, digamos. Es decir, replico formas de construir como la campaña del 2007 en las comunidades Cuau. Y digo, es un eje. Nos pareció interesante trabajar desde esto. Van a ver, van a darse cuenta con los textos que vamos a trabajar otras posibilidades y perspectivas de colonización de las formas de ver, de las formas de producir, de las formas de concebir y estrategias de deconstrucción. Por lo menos acercarnos a eso. Identidad, alteridad, ¿no? Cuando culturalmente, alteridad es un concepto junto con otredad, un concepto importante, no lo vamos a analizar a fondo, pero aparece mencionado ahí, y tiene que ver con los límites que culturalmente impone la definición de, hago la figura de un cerco cuando yo defino culturalmente quién soy, digamos, ¿no? Ese proceso estático, errático por otro lado, ¿no?, de construcción de una identidad, deja por fuera y construye automáticamente a un otro que está por fuera de esos límites, ¿no? Me hace recordar, profe, de todo esto al proceso inverso que estaba hablando Darío Zeta Claro. cuando hablaba sobre la deconstrucción, justamente lo de
identificar, no me sale la palabra, desidentificación, y bueno, todo este proceso que era justamente para lo que nosotros entendemos como identidad o lo que nos representa y todas esas cosas, justamente cuestionarlas, para que no sea algo natural, o sea, también eso, desnaturalizarlo. Exactamente, Juan, exactamente. Uno de los elementos que habla Darío en el proceso de construcción, siguiendo a Derrida, dice la desidentificación. Es decir, sacarme de encima todos los rótulos que la cultura me fue poniendo mientras fuimos socializándonos. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Para eso se necesita un acto de conciencia muy fuerte que no todo el mundo está dispuesto a hacer. No todo el mundo está dispuesto a hacer porque las certezas nos dan como ciertas garantías de pisar tierra firme. Pero digamos, hay que tener en claro que todas esas identificaciones, como diría Stuart Hall, son construidas histórica y socialmente. Y esa construcción histórica y social es el producto o la tensión de luchas de poder y de tensiones. Entonces, somos la expresión de esas luchas. Eso quiere decir que hay que resignificarlas. Y se necesita este esfuerzo intelectual para poder desarmar esto que hacemos, ¿no? Y poner en remojo mis identidades, mis arraigos, ¿no? Mis percepciones, mis construcciones. No puedo nunca, como actor social y menos como profesional y futuro profesional de las ciencias sociales, asumir que mi realidad y que mi verdad es una verdad única. No, jamás. Es una construcción. Soy el producto de. Entonces, dice Darío, lo que tenemos que hacer es interpelar esas o encarar un camino de desidentificación, que es uno de los elementos de la deconstrucción. Es Profe, esto. yo hago una pregunta. Sí, Román. ¿Existe la forma o si hay otra manera, ¿no?, de generar imágenes, digamos, pero apolitizadas? O sea, sin un trasfondo, digamos, eh, o sin esa, digamos, como manipulación, digamos, para que se interprete de tal forma. Solo sé que también interviene el que la está viendo la imagen, ¿no? Cómo es que esa persona lo va a interpretar, ¿no? Pero existe la forma de como evadir ese primer paso de decir, ok, esto es lo que vamos a mostrar y queremos poner. Yo personalmente creo que no. Pero yo creo que no porque creo que la práctica humana en sí misma es una práctica política. Es decir, a mí la impresión que tengo es que en el campo del diseño, en el campo de la comunicación, en el campo de la sociología, en el campo de la educación, en el campo de la política, en la vida cotidiana, uno va asumiendo posiciones políticas. Pero no digo ni siquiera política partidaria. Habitar el mundo es tomar decisiones políticas constantemente. Lo que uno tiene que entender, o pensar por lo menos, no sé si entender, es que teniendo la posibilidad, como es en el caso nuestro, de pasar por una universidad, las herramientas que uno tiene que tratar de tener es para tener una lectura del mundo que sea una lectura comprometida políticamente. Y cuando digo comprometida políticamente, digo pensar en clave de proyecto de mundo. Mi intención en la vida no es pasar de la manera más neutral posible o más apolíticamente posible. Al contrario, ojalá pudiéramos cambiar del mundo todo lo que está mal. Y todo lo que está mal es una discusión y hay que darla. Cuanto más argumentos tenga, cuanto más herramientas tenga, cuanto más. Y probablemente la intervención sea desde una mirada más sólida. Pero en absoluto jamás pienso que hay que pasar por la vida en todos los campos de la manera más neutral posible. Al contrario. Me parece que la herramienta de la política en el término más amplio posible es lo que permite pensar y reflexionar sobre un mundo cada vez mejor. Bueno, Eso justamente también sí, me hace Juan. acordar a, eso justamente también me hace acordar a lo que estaba hablando de
de también incluir a la filosofía como una práctica que si se lleva a cabo cuando todo está mal o cuando hay muchas quejas sobre algo, cuando sabes que se puede mejorar algo, está bien, pero en cuanto las cosas se vuelven estables o hay algo que por ahí no vemos como algo necesariamente que nos afecte, practicar ahí la filosofía de pensar en justamente la deconstrucción, me quedó ese concepto como bastante grabado. Como Sí, que ahí es cuando realmente vale la pena es la bueno práctica. porque es como muy provocador en eso, Darío, pero está bueno lo que plantea. Lo que dice Sí, Darío es que sí, sí. es fácil hacer filosofía cuando el mundo se derrumba y entonces está todo en crisis, entonces vos decís, bueno, yo lo anticipé, yo dije. Lo difícil en este caso, dice Darío, había una tarjetita de memoria. Lo que dice Darío es, lo importante en términos es cuando está todo aparentemente bien, ahí es difícil hacer filosofía, o ese es el desafío, ¿no? Intentar pensar esto, digamos, que nuestro mundo aparente sea un mundo de imaginaria estabilidad, bienestar, etcétera, 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 es para ponerlo en tela de juicio y analizar. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de bienestar es el que tenemos? ¿Es bienestar material? ¿Es bienestar individualista? ¿Es bienestar fetichista, consumista? ¿Ese es el bienestar? Pues es un bienestar bien dentro de la categoría de lo burgués, ¿no? Por eso digo, o sea, es una discusión que nos lleva a otro lado y no quiero alejarme mucho del campo del diseño y de la imagen, que es lo que nos corresponde. Pero digo, las intervenciones desde el campo del diseño deberían, entendemos desde la posición de la materia, pero también así de la carrera, ir hacia una intervención, digamos, cada vez más crítica, cada vez más dando cuenta del momento histórico, siempre y cuando supongamos que, o partamos de la base, que es un mundo, el que nos toca habitar, donde hay ganadores y perdedores, donde hay quienes se benefician con el orden social establecidos y quienes ocupan un lugar de sometimiento en esa relación. Ese sometimiento, además de ser un sometimiento material, digo, ¿no? De quienes se benefician y quienes no, son víctimas también al mismo tiempo de un proceso muy grande de colonización simbólica, cultural y demás, que hace que vivamos la vida cotidiana como natural, como la que debe ser, como la que no cuestiona. Es eso lo que nos hace atravesar la vida cotidiana con relativa paz, tranquilidad, calma y demás. Porque si fuéramos conscientes de esa situación de opresión o de desventaja, pues pondríamos el mundo pata para arriba. Cuando mayores, o cuando algunos grupos, o cuando algunos colectivos, o cuando algunas sociedades, o en algunos momentos históricos, esa relación de opresión se hizo consciente, pues sobrevivieron o emergieron algunos movimientos históricos importantes. Los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos feministas, los movimientos de revolución o en los diferentes estados, países, los movimientos de descolonización, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué es así? Porque es un movimiento constante. Bueno, nada, me fui muy lejos. Cerramos el texto acá. Cerramos la propuesta de Sánchez Balduí. Vamos a seguir en la misma línea, del artículo, con un texto de Raúl Díaz, que ya está en el campus. El texto de Raúl Díaz es un docente ya jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación, de acá de la Universidad del Comahue, que trabaja sobre la noción de Patagonia, sobre la marca Patagonia, ¿no? Patagonia en tanto marca idílica, romántica, ¿no? De
belleza, inmensidad y más. Bueno, a partir de su construcción visual, digamos, ¿no? Asociamos a la Patagonia a una idea de tranquilidad, de paz, de inmensidad, de belleza infinita, ¿no? Todo eso que anda dando vuelta, vamos a analizarlo a partir del texto de Raúl Díaz, que habla sobre la mirada y sobre la Patagonia. Ese texto, de vuelta a lo mismo. La idea es que lo traigan leído para la semana que viene. Vamos a hacer este intercambio a ver cómo andamos con las lecturas. Tenemos una segunda o tercera oportunidad. Lean los textos, lean el texto de Raúl Díaz y el martes que viene ya arrancamos sobre ese texto. Hay una actividad prevista, la va a subir seguramente Laura en estos días, mañana o pasado, y vamos a arrancar el martes con esa actividad que es sobre el texto de Sánchez Balduí. ¿Sí? La empiezan a desarrollar, está bien explicada claramente, arrancamos con la plataforma del Miro, tienen que seleccionar una imagen y hacer un análisis. Después lo levantan del campus porque ahí está bien explicada la actividad, arrancamos con eso y después nos metemos con el texto de Raúl Díaz. ¿Estamos? Sí, profe. Dale, profe. Bueno. Bueno. Nos vemos. Esperen que dejo de grabar.